Descansando en Dios. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Con el pasaje sobre la iglesia en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20, se entra en la quinta división del Evangelio según San Mateo, que contiene un grupo de enseñanzas que Jesús dio en privado a sus discípulos. Fue realmente una evaluación final de la fe con una sola pregunta para los apóstoles, la pregunta fundamental que todo ser humano debe enfrentar: ¿quién es Jesucristo? La respuesta que cada persona ofrezca tiene importancia más que trascendental, porque de ella depende su destino eterno. El examen final, Mateo capítulo 16, versículos 13 al 15. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Jesús con sus discípulos llegan más al norte oriental del mar de Galilea llamado Cesarea de Filipo. Esta región estaba cerca del monte Hermón, donde dentro de poco hará un anticipo de la segunda venida, con la manifestación de un destello de la gloria de Dios, Mateo 17, versículos 1 al 3. Por Lucas sabemos que después de un tiempo de oración, en Lucas 9, 28, iba caminando con los discípulos y les hizo la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Al usar Hijo del Hombre, estaba ayudando a los discípulos a reafirmar en ellos que Él era el Mesías prometido. Al igual que hoy día, la gente de ese tiempo pensaba de diferentes maneras quién era Jesús. Por eso ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús confronta a los discípulos preguntando: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Solamente una vez habían dicho: verdaderamente eres el Hijo de Dios, en Mateo 14, versículo 33. Esa confesión fue después de un susto que pasaron por la tormenta en el mar. Ahora todo está en calma. La confesión suprema, Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17. Pedro, con su ímpetu, responde primero por todos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta tiene que ver con el reconocimiento del Mesías encarnado en Jesús. Cristo es el equivalente griego del hebreo Mesías, el profetizado y muy esperado liberador de Israel, el supremo, ungido, el venidero sumo sacerdote, rey, profeta y salvador. Isaías 61, versículos 1 y 2, parte A. El título Cristo Jesús, el Mesías encarnado en Jesús, es usado más de 65 veces por Pablo en sus cartas, que luego fue traducido como Jesucristo. Pedro no solo confesó a Jesús como el Mesías, el Cristo, sino también como el Hijo del Dios viviente. Jesús afirma la fuente de la revelación dada a Pedro diciendo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La iglesia que Cristo edifica, Mateo capítulo 16, versículos 18 al 20. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús continúa con una solemne manifestación del propósito suyo para con la iglesia. Es la primera vez que aparece la palabra iglesia, y es usada 2 veces solo por Mateo. Iglesia literalmente significa los llamados fuera, que es el concepto espiritual de un cuerpo de creyentes que, estando en el mundo y formando parte de él, son llamados por la gracia y separados para Dios. Pedro mismo va a aclarar sobre qué piedra o roca sería edificada la iglesia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Hechos capítulo 4, versículo 11. 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 al 6. Pablo va a afirmar que Cristo es el fundamento y quien edifica la iglesia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Significa que la muerte no tiene poder para mantener cautivo al pueblo redimido, puesto que la muerte no se enseñorea más de Jesús, Romanos 6:9, ya no tiene dominio sobre aquellos que le pertenecen. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Y a ti, a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A Pedro se le dieron las llaves del Evangelio
para iniciar la iglesia cristiana judía en Pentecostés, Hechos capítulo 2, la iglesia cristiana samaritana en Hechos capítulo 8, y la iglesia cristiana gentil en Hechos capítulo 10, versículos 34 al 48. Atar y desatar, usada solo por Mateo 2 veces, Mateo 16, versículo 19, y Mateo capítulo 18, versículo 18, era la autoridad dada a los sacerdotes judíos para permitir o prohibir. En Mateo capítulo 18, versículo 18, atar y desatar es la autoridad dada a la iglesia para ejercer la disciplina de la santidad. En Mateo capítulo 16, versículo 19, a la iglesia se le ha dado la autoridad, apoyados en las Escrituras, para confirmar el proceso de salvación de los creyentes. Si un creyente ha aceptado a Cristo, está dando fruto de arrepentimiento y duda si será salvo o no, apoyados en la Biblia se le confirma que está en el proceso de salvación, y si persevera en santidad hasta el final será salvo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39. Igualmente, si una persona dice ser cristiano y practica el pecado, como iglesia le confirmamos usando 1 Juan capítulo 3, versículos 8 y 9, que no es salvo. Necesita aceptar a Cristo como su Señor y Salvador para alcanzar la salvación. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3, versículo 36. Descansemos en Dios recordando. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, versículo 31. Dios te bendiga y te guarde.